Very fácil. Por adentro se le dice una nube. Es un punto de fuga. Ok. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo les fue con la lluvia? Comenten algo ahí mientras les paso lista. Estaba dormido. ¿Qué onda? A ver. Es uno de 2 puntos fuga, mira. Está lloviendo fuerte. Y luego también llovió ahorita como a las 5, ¿no? Sí, no, como a las 4. Sí. Sí, lo tiro. Dos puntos de fuga. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, muy bien. Ok, tururún, tururún. A ver, compartir pantalla. Compartir. Vuelvo, pongo mi carita. Ay, no me he conectado por acá. A ver. Despierta. ¿Qué? Por ahí alguien estaba bostezando. Que no vi quién fue, pero me sonó a un bostezo conocido. Fui yo. El Aram siempre bosteza. Dice Rebeca, soy yo, se escucha muy trabado. ¿Me escuchan bien los demás? Yo escucho bien. Se oye clarito. Muy bien. ¿Qué placer es tu, Rebeca? Siempre es la Rebeca. Qué bárbaro. Bueno, entonces ya vamos a empezar con esto. Si ahorita, pues ya saben, ¿no? Porfa, apaguen su micrófono para no estar escuchando ruiditos y así. Y si acaso quieren preguntar algo, compartir alguna cosa y demás, activan su micrófono y también si quieren en el chat, pues aquí lo estoy monitoreando y pueden escribir alguna cosilla. Aquí. Ok, mande. Dime. ¿No? No te escucho. ¿Escucha? Se corta mucho. ¿Qué pasó? Antes de que empiece. Mm, Antes de que empiece, es con respecto a la tarea. A ver. La verdad, yo no la hice porque no entendí cómo. Tanto que les digo.
pregunten si no entienden, les subí de esa cosa y o sea, el video y lo podían volver a ver. ¿Pero qué fue lo que no entendiste? No sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Es que la neta, vi todo en inglés y me apagué. Si lo único que tenía que hacer es No. cargar el archivo de clima, ver que estuviera bien la información, darle next, 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 entrar Pero es que, por ejemplo, Ajá. o sea, me meto al clima de consult y me abre select word. Verá. Sí, pues, pero yo les estuve describiendo paso por paso cómo se hace. O sea, me aparece eso. Pero de ahí ya no sé cómo. Y luego, por ejemplo, aquí es uno de los links que mandó. Pero Sí, aquí qué rollo, aquí ya no entiendo nada. pues no alcanza a ver bien porque está muy cerquita. Venían No algunos tenías que abrirlo, güey. como el de ¿Mande? Nueva York, Los Ángeles, venían como de default. Sí, venían unos de default, Venía pero California. ahí les dejé yo 2 links para que pudieran buscar otros archivos de clima. En esos, es más, miren, voy a entrar por aquí y compartir pantalla toda. Listo. Nada más que necesito entrar a la presentación del lunes. Ok, les había puesto aquí estas opciones de... Bueno, aquí y también se los puse dentro del Classroom ahí como links, ¿no? Entonces, había que entrar a esas páginas. A mí Y se me aquí... hizo muy chistoso aquí, que solamente Ajá. con una me daba el 100%. ¿Con qué? Con una me daba el 100%. Con una sola estrategia. Órale. La ¿En última. dónde era? Sí. Con la última estrategia. Ajá, a mí también me pasó lo mismo. A mí Bueno, me eso da es el lo que 99.8. A mí me puede dio ser el es que 100%. hayan elegido algún lugar que sea muy frío y Sí. la última estrategia se refiere a Calefacción. calefacción mecánica. No son estrategias bioclimáticas, es calefacción mecánica. Es como decir, mira, en Hermosillo hace mucho calor, así que usa aire acondicionado todo el tiempo. No, pues, o sea, si acondicionas el aire todo el tiempo, pues ya 100%, ¿no? Ujú. Eso era. Bueno, entonces, ya que entraban, esta es la primera página que les ponía aquí. Entonces, aquí va por regiones, por ejemplo, podrían ponerle aquí a Norte y Centroamérica. México, les voy a poner el ejemplo de aquí de Hermosillo, ¿no? México, y ahorita que quiera darse clic. Y luego por aquí, Ciudad de México. Bueno, vienen los estados. Michoacán, Sinaloa, Sonora. Y aquí viene Hermosillo. Aquí está transmitiendo en YouTube porque se escucha bien trabado. No estoy transmitiendo en YouTube porque me apareció error y no me dejó transmitir en YouTube. ¿Los demás me escuchan trabado también o me escuchan bien? No, se escucha Lo clarito. hizo bien. Se escucha bien. Bueno, bien. estoy grabando esta transmisión y al finalizar lo voy a tratar de subir a YouTube, así por fuera. Y ahí les paso el video en el Classroom. Bueno, Ok. bueno, entonces aquí Está bien. bajaban el archivito este del clima y ya que tienen eso en el Climate Consultant, se metían acá, Climate Consultant,
Climate Consultant. Insisto, digo, en la clase pasada no les mostré esto de, entren al link y buscan la ciudad y bajan el archivo. Eso quiero pensar que ya saben cómo se hace el bajar un archivo, ¿no? El resto, el cómo se ingresa el archivo dentro de la plataforma y todo eso, pues eso sí se los mostré ahorita que se abre el Climate Consultant ahí. Y se va a ver, lo que hacían es que dentro de la pantalla principal, ahí les preguntan si quieren abrir un proyecto que ya exista, que si es la primera vez que lo usan, pues no van a tener ninguno, ¿no? La segunda opción es abrir un archivo de clima nuevo. Bueno, es como crear un proyecto nuevo. Aquí viene, next, sí, lo que sea. Dice, start new project. Ahí se hace un nuevo proyecto y les decía si era residencial o no residencial. En este caso estamos poniendo sí residencial con el sistema métrico y abrir un archivo EPW. Esto es lo que les decía de los archivos de clima. Entonces tenían que seleccionar este de aquí y buscar su archivito de clima dentro de su computadora. Voy a agarrar este que ya viene aquí de Phoenix. Y ya les aparece esta información. Voy a mover tantito aquí para que no estorbe mi carita. Y ya, siguiente. En la clase les estuve describiendo cada una de estas cosas, de qué representa, cómo se lee la información y demás. Pero no estábamos haciendo ningún cambio. O sea, era básicamente continuar, ver la información, siguiente. Y ya llega el punto en que están aquí. Y aquí ustedes pueden ver como los porcentajes de beneficio que les otorga cada una de las estrategias. Y podrían seleccionar cuáles son las como las más apropiadas. Y ya que tienen esos de aquí, le dan siguiente, ok, aceptar, sí, lo que tú quieras. Y ya les aparecen aquí todas las estrategias. Entonces aquí les va poniendo una por una, le pueden tomar ahí un print screen o ponerle aquí guardar como archivo PNG. Y ya, simplemente hacen esto, guardan la imagen, la meten en un archivo de Word y describan la imagen. Pues esta estrategia sirve para sombrear los espacios que están ya sea exteriores o interiores, de manera que el sol no ingrese directamente hacia el interior, favoreciendo el sombreamiento y con ello la disminución de la temperatura. Y ya con eso está. Pero se elige solo una. No, todas. ¿O todas? Todas. Ok. Y ya, o sea, aquí ustedes eligieron qué cosas querían, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le quito todas estas y le dejo únicamente, recuerden que el confort no lo podemos quitar, ¿no? El confort es la base. Pero si yo le dejo nomás una y le doy siguiente, sí, va a haber algunas que sean diferentes y que no me aparezcan. Entonces, como aquí yo únicamente le dejé una que era la del sombreamiento, entonces únicamente me aparecen cosas de sombreamiento. Si yo le estoy poniendo, sombreamiento y ventilación y humidificación y, no sé, otras cosas, entonces me va cambiando las opciones que me muestra y únicamente me va a mostrar las que seleccioné. Y ya, de eso se trataba. Ok. Aquí, yo escogí un país porque está cerca de Rusia. Y sin utilizar, pues utilizando las más bioclimáticas, nada más me da un 40% de confort. ¿Está bien? Sí, así lo dejo. Es que Porque imagínate que eso significa, recuerden que cada puntito de lo que aparecía ahí en la carta psicométrica era una hora a lo largo de todo el año. Entonces, imagínate que tienes un 40% extra de horas que no vas a necesitar aire acondicionado o calefacción o lo que sea.
Ok. Entonces, un 40% menos En todo el año. de control artificial de la temperatura. Está súper bien. Ok. Perfecto. Ok, esa es la dudita que tenía, pero ya, de ahí en fuera ya está todo bien. Va. Gracias. Ok. Bueno, entonces ya vamos al tema de hoy. Para que sean felices, hoy no les voy a dejar tarea. Ok. Ahí va. Entonces, listo. Ya, de nuevo, recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar en cualquier momento, activan su micrófono, pueden escribir en el chat, por acá lo estoy monitoreando también. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estuvimos viendo cómo analizar el clima y cómo podemos ver diferencias entre algunas estrategias y qué se necesita hacer y demás. Y ahora ya vamos a ver las estrategias bioclimáticas y qué elementos necesitamos considerar para diseñar algunas formas de utilizar estas estrategias, ¿no? Que principalmente hoy vamos a ver sobre ventilación cruzada. En otra clase vamos a ver sobre materiales que son aislantes térmicamente y también sobre protecciones solares. Bueno, entonces ahorita vamos a ver sobre ventilación cruzada. Primero, como estamos hablando de ventilación, hay que ver qué es el viento y pues el viento es una forma de energía solar. Esto está curioso, ¿no? Normalmente no pensamos que el viento sea energía solar, pero en realidad lo que sucede es que el viento se va generando por diferencial de temperaturas y de presiones. En un lugar puede haber una temperatura mayor, lo cual cause que naturalmente el aire se está expandiendo. Con la temperatura más alta, el aire se expande y cuando hay una temperatura menor, el aire se contrae. Entonces, imagínense que en un lado tienen temperatura baja que se está contrayendo y en otro lugar temperatura alta que el aire se está expandiendo. Entonces, este cambio de expansión, digamos, del aire, pues genera estos movimientos del viento. Dice aquí, el viento es aire en movimiento generado por las diferencias de temperatura y presión atmosférica que son causadas por un calentamiento no uniforme de la superficie terrestre, ya que mientras el sol calienta el aire, agua y tierra de un lado del planeta, el otro lado es enfriado durante la noche por radiación hacia el espacio. Y aquí está hablando sobre el planeta, ¿no? Y que de un lado es de día, así que se está calentando, y del otro lado es de noche, así que se está enfriando. Pero además de eso puede haber diferencias de temperaturas y de presiones como más regionales o más locales, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una zona que tenga un cerro, en la cual el cerro en la mañana se está calentando porque le llega el sol desde un lado, pero el cerro está haciendo que tenga sombra. A lo mejor hay una ciudad, un pueblito por acá, una ciudad, y aquí está un cerro. Entonces, en la mañana el cerro le está causando sombra a la ciudad. Entonces, el cerro por un lado se está calentando, lo cual causa que el viento suba, porque pues el aire caliente sube, y el viento le está causando como sombra, digamos, sombra aerodinámica. Ahorita vamos a ver sobre la sombra aerodinámica. Entonces, está causando como diferencial de que aquí está subiendo el aire, no solamente porque el aire le está sacando la vuelta al cerro, sino que por aquí se está calentando el cerro, lo cual causa que aumente la temperatura también del viento, pero por aquí hay menor temperatura, ¿no? Entonces hay como movimientos de aire que están causándose en ese espacio. Y no necesariamente es de todo el planeta, puede ser como en forma más local. El viento es uno de los parámetros ambientales más importantes a manejar en la arquitectura, ya sea para captarlo, evitarlo o controlarlo. Es decir, para ventilar y para este manejo en arquitectura, no únicamente es, bueno, vamos a traer toda la ventilación que se pueda, porque pues normalmente pensamos aquí en Hermosillo por el calor, que, sí, ventilación, ven a mí. En realidad hay lugares y hay ocasiones en los cuales hay que tratar de evitar el viento, porque a lo mejor o hay rachas que son muy fuertes de viento o simplemente el viento trae temperaturas que no son muy agradables. Esto sucede mucho en lugares fríos
los cuales pues no quieres que se meta el viento porque el viento va a generar más frío dentro del espacio del que ya hay, ¿no? Y ya hablando de ventilación, la ventilación es generalmente definida como el suministro de aire exterior hacia el interior de edificios, permitiendo el movimiento del aire y el reemplazo del aire estancado por aire fresco del exterior. Es decir, recuerden que al inicio de este segundo parcial hablábamos de varios parámetros a considerar, dentro de esto el aire, ¿no? Entonces, además de tratar de controlar, favorecer, manejar la ventilación, el otro es la calidad del aire y el tener un buen aire fresco y demás, pues porque además de que el aire nos puede controlar la temperatura, el aire también pues lo respiramos y necesitamos que sea de buena calidad. En términos de confort, los cambios de aire son de gran ayuda. El confort se puede alcanzar cuando el flujo de aire pega sobre la piel de los usuarios. Esto especialmente cuando estamos hablando de ventilar para estar un poco más frescos. El viento, pues aquí soplando, ¿sí? Cuando ocurre un movimiento de aire, hay un cambio de temperaturas, hay un... por aquí tengo una... Se me fue el término, perdón, me estoy adelantando. Spoiler alert, spoiler. Transferencia de calor. Hay naturalmente transferencia de calor. Bien, ya acabé, adiós, bye. Ya acabé la presentación, nos vemos en la próxima clase. Ok, hay transferencia de calor que sucede por convección. Ahorita les voy a hablar sobre la transferencia de calor y sobre la convección. Pero bueno, entonces el viento genera convección, lo cual causa una transferencia de calor entre nuestra piel específicamente, porque es como sentimos el confort, para que nuestra piel se pueda controlar la temperatura a través del viento, a través de la convección. Y por eso es que utilizamos aparatos mecánicos como la refrigeración que tengo por aquí, o simplemente el abrir las ventanas para que entre aire. Ese aire, lo que nos ayuda, lo que nos gusta es que sintamos esa ventilación, que sintamos el airecito que nos está pegando en la piel. Porque si simplemente abrimos una ventana y no hay un cambio de aire que cree que la temperatura se regule, pues no sentimos confort en ese caso, ¿no? Dice aquí, la ventilación es la principal estrategia de climatización en los climas cálidos, tanto secos como húmedos. Es el caso de aquí de Hermosillo, ¿no? Entonces, la ventilación es la principal estrategia de climatización en los climas cálidos, tanto secos como húmedos. Pero también en los climas fríos lo es, ya que es necesario protegerse del viento y controlar las infiltraciones. Por otro lado, en los climas templados, habrá épocas con necesidades de ventilación y otras de control. Es decir, la ventilación, pues sí es muy importante aquí, que tenemos un clima cálido seco, pero también en climas cálido húmedos o en climas fríos o templados. ¿Por qué? Pues porque no solamente la ventilación se tiene que propagar, sino también en caso de que se necesite, se tiene que tratar de detener, de rechazar, digamos, ¿no? Para lograr una adecuada ventilación es necesario comprender cómo se comporta el viento y de qué manera pueden aprovecharse los patrones que sigue en su recorrido a través de las edificaciones, ¿no? Entonces, es básicamente lo que estamos haciendo ahora, de entender cómo es que es el movimiento del viento, cómo funciona la ventilación, para tratar de aprovechar lo más posible dentro de nuestros diseños y dentro de nuestros espacios, ¿no? Entonces, ahorita les comentaba de esto, de calentamiento no uniforme, y diferencias de temperatura y presión atmosférica. Les mencionaba ahorita sobre diferencias de temperatura y presión atmosférica. Y esto sucede, baja presión y alta presión. Aquí pueden ver estos
estos diagramitas. En estos, vean aquí que el viento está pasando desde la izquierda hacia la derecha. El diagramita que está arriba, esta imagen está como vista en planta y la de abajo está vista en alzado. Entonces vean aquí que hay un edificio y está pegándole el viento al edificio que viene desde la izquierda y viaja hacia la derecha, ¿no? Entonces le está pegando al edificio y esto está causando como un empuje en el edificio, ¿no? Este empuje se le llama alta presión porque pues literalmente está presionando el edificio. Por el contrario, como el viento, pues al no haber un paso a través del edificio y le tiene que sacar la vuelta, hay algunos espacios en los cuales deja de haber ventilación, pues porque el viento tiene que fluir. Entonces, en estos espacios aquí chiquitos como estos de acá y especialmente en la parte de atrás del edificio se generan estos espacios de baja presión. Aquí pueden ver por el otro lado que es lo que sucede en alzado, ¿no? Entonces, desde donde llega el viento está presionando el edificio y le tiene que sacar la vuelta al viento. Entonces, en estos espacios, por el movimiento natural del viento, aquí se está generando la baja presión. La baja presión es como una aspiradora, ¿no? Que está chupando el viento, mientras que la alta presión está empujando el viento, ¿no? Entonces está así como algo así. A esto también se le conoce, ahorita lo vamos a ver, como sombra aerodinámica o sombra de viento. Y sí, o sea, son estas fuerzas de empuje, la alta presión, y esta fuerza de succión del aire, que es la baja presión. Probablemente hayan visto, si en algún, no sé, tenían la ventana abierta de un cuarto, del baño o alguna cosa así, y en ese momento, por la dirección del viento y demás, se está generando una baja presión, es decir, una succión del aire. Muchas veces ni siquiera hay como una resistencia a abrir la puerta, porque está generando baja presión al interior de ese espacio que está haciendo como que se selle la puerta esa y haya alguna resistencia, ¿no? Por otro lado, cuando hay por ejemplo, aquí, si hay un ingreso de aire que está empujando aquí, a lo mejor si tiene una puerta que no está bien cerrada, está empujando la puerta y se azota y demás. Pero bueno, me estoy adelantando, me regreso para acá. Dice aquí, cuando el viento pega contra un edificio se crea una zona de presión alta, que es esta de aquí. En la cara frontal, el viento rodea el edificio y crea zonas de baja presión en las caras laterales, que es como esta de aquí, esta de acá, y en la cara posterior, que es esta de aquí atrás. Naturalmente, el aire tiende a entrar al edificio por las zonas de alta presión y a salir por las zonas de baja presión. Entonces, vean qué es lo que sucede en este caso. Aquí en la imagen esta, pues está un cubito ahí totalmente cerrado, no entra por ningún lado, pero no entra el viento por ningún lado. Pero vean qué es lo que sucede aquí. Cuando tenemos una abertura por un lado, por eso se le llama ventilación cruzada, ¿no? Porque tratamos de favorecer el ingreso de la ventilación a través de un punto y a través de otro es que sale el viento. Entonces, a diferencia de la imagen anterior, en la cual el viento le daba vuelta totalmente al edificio porque no había ningún ingreso de pues aquí sí hay unas aberturas. Entonces hay una abertura por donde entra el aire y hay una abertura por la que sale el aire. Y así se generan. Pues hay algunos espacios de baja presión, pero la alta presión causa que esté ingresando el aire y luego se esté expulsando hacia el exterior, haciendo que circule dentro de los espacios el viento. Ahora, estas zonas de baja presión que están por aquí, por acá y demás, estas zonas bueno, se les llama aquí sombra aerodinámica. Entonces, imagínense que, bueno, voy a poner la anterior que tiene aquí. Se le llama sombra aerodinámica, es como sombra de viento. ¿Por qué? Porque
es como si le estuviera causando, como cuando el sol le causa sombra a este edificio, le pega todo al sol, a toda esta cara del edificio, y por este otro lado el edificio está generando sombra en este espacio. Pues básicamente es eso, ¿no? Que el viento le está causando sombra aerodinámica a un espacio posterior a al espacio de atrás. Pero ¿qué sucede? Cuando tienen una serie de edificios que son como repetitivos, digamos, como en una colonia, en una zona habitacional que tiende a haber como casas muy frecuentes. Por ejemplo, se da mucho en fraccionamientos, en los cuales se tienen como edificios de dimensiones, formas similares y que están colocados de manera regular a una distancia entre uno y otro, pues el viento está causando esta sombra aerodinámica entre uno y otro, ¿no? De manera que llega desde un lado el viento, le pega a causando alta presión y le está sacando la vuelta por los lados, pero como no alcanza a reintegrarse en su camino de manera inmediata el viento, pues ya no se genera en la alta presión, así que el viento continúa sacándole la vuelta y le continúa sacando la vuelta hasta que se puede reintegrar en su camino y en su dirección, pues para continuar circulando, ¿no? Entonces, en estos espacios en los cuales se está generando baja presión y no hay una circulación interior del viento, se le llama sombra aerodinámica. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de favorecer la ventilación entre un edificio y otro? Tratar de colocar así como un cuatrapeo, digamos, o que haya un distanciamiento más largo entre uno y otro edificio para que, pues, naturalmente se van a encontrar estas sombras aerodinámicas, pero se puede hacer que con el suficiente espaciamiento se permita el reingreso de las rachas de viento para que se genere la alta presión en los edificios y esto puede hacer que se circule el aire al interior dentro de estos espacios, ¿no? Y así, pues, a través de diseño de los edificios de maneras así como estas, se puede favorecer a que pueda haber una mayor circulación del viento dentro de los espacios. Ahora, además de pensar en cómo podemos hacer la disposición de los edificios, también podemos utilizar otras estrategias, ya sea para favorecer la circulación del aire o para rechazar la circulación del aire. Uno de estos sería el manejo de la vegetación. Dice aquí, la vegetación forma parte de la rugosidad de la superficie. Con esta rugosidad de la superficie, imagínense que ponen la ciudad así vista en alzado o le hacen un corte y tienen así como si fuera una alfombra. Imagínense la ciudad como si fuera una alfombra que tiene así como picos y valles y cosas así, que todo rugosito. Y la vegetación ayuda a eso. ¿Por qué? Porque la vegetación, además de que tiene pues ciertas dimensiones especiales, rompe la linealidad de la ciudad, ¿no? Y además de que no son elementos completamente rígidos, sino que tienen como cierta flexibilidad de movimiento, lo cual favorece a esta rugosidad. Y dice aquí, por lo tanto, de la fricción, lo cual determina el flujo del viento cerca de ella, es decir, la vegetación también genera diferencias del movimiento del viento, en los cuales se puede favorecer a que se dirige el viento hacia cierto espacio o que se rechace el viento hacia otro espacio. Todos los elementos circundantes de un edificio tienen efecto en los patrones del flujo del aire y de la velocidad del viento. A través del diseño de elementos vegetales, como plantas, árboles, arbustos, cubrepisos, etcétera, incluyendo también cercas y bardas, podemos crear zonas de baja o alta presión alrededor de un edificio y con respecto a sus aberturas podemos provocar corrientes de aire dentro del edificio. Imagínense que voy a utilizar esto de aquí. Entonces, recordamos que podemos hacer dos cosas. Tratar de que se impulse un mayor
mayor nivel de ventilación hacia el interior de los edificios, o si acaso necesitamos evitar la ventilación, podemos tratar de repeler eso hacia el exterior. Entonces voy a ejemplificar aquí con unos colorcitos, a ver si me sale bien. Imagínense que tenemos unos arbolitos por aquí, ¿no? Entonces, en los espacios en los cuales está escapando el viento por los lados, les vamos a poner algo de vegetación, unos arbolitos, arbustos de diferentes tamaños, de diferentes formas, texturas y demás, para tratar de controlar el flujo del viento. Entonces, en los espacios en los cuales están escapando el viento, está medio complicado esto de hacer circulitos en el PowerPoint, con el mouse. Entonces, en los espacios en los cuales está escapando el viento, digamos, podemos tratar de colocar algo de vegetación para dirigir el viento como si fuera un embudo, ¿no? Entonces, voy a poner aquí azulito. Entonces, en vez de que se nos esté escapando enseguida del edificio el viento, lo que podemos hacer es que con esta vegetación estamos haciendo como un embudo que dirige el viento hacia este espacio, lo cual hace que naturalmente se esté circulando incluso con una mayor ventilación, con una mayor velocidad o mayor intensidad dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, con estas estrategias se puede favorecer una mayor cantidad de aire, de viento que ingresa dentro de nuestros espacios. Ahora, también podemos hacer lo contrario. Voy a borrar estas cosillas. Y podemos tratar de rechazar la cantidad de viento que ingresa a nuestros espacios. Esto puede suceder en lugares donde haga mucho frío, donde haya vientos que están con bajas temperaturas y que no queremos que se nos meta el viento de bajas temperaturas en los espacios interiores. Entonces, en ese caso, ahorita estamos viendo como un embudo que puede como dirigir el viento a través de un espacio, ¿no? Pero lo que podemos hacer es como un cono que está repeliendo el viento hacia los lados. Entonces, podemos colocar vegetación aquí. Si tenemos una abertura por acá, entonces podemos colocar algo de vegetación. Uy, estos me están quedando aún más chuecos que los anteriores. Aquí recuerden que no necesariamente árboles, pueden ser arbustos, puede ser una combinación, dependiendo de qué tan frondosos son, dependiendo de las alturas también, porque imagínense si colocan únicamente árboles que tienen una cierta altura, pero por abajo se está metiendo el viento, pues por ahí va a ingresar hacia la ventana también, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de diseñar la vegetación en estos casos. Y bueno, podemos colocar esta forma así como un conito, digamos, de manera que en vez de que ingrese al interior de nuestras ventanas y de nuestros espacios el viento, pues que naturalmente le saque la vuelta y no alcance a entrar nada de viento en los espacios interiores, ¿no? Entonces, se está obstruyendo, se está bloqueando el ingreso de aire cuando no lo queremos y le está sacando la vuelta y simplemente continúa el viento su camino. Pero aquí ya con esto estamos protegiendo el espacio interior cuando tenemos mucho frío, mucho viento de bajas temperaturas. Profe, disculpe, ¿cómo decía ahí atrás? ¿Cómo decían dónde? Por ejemplo, yo veo que dice ahí Barlovento y luego Sotavento. Sotavento. Y a un lado dice Pla, ¿pero qué es? Es planta. Simplemente dice que es una vista en planta. Ok, sí. Ya con esto. Gracias. Ok. Preparo. A ver, activo mi láser. Listo. Ahora, dice, durante el periodo de sobrecalentamiento debemos diseñar la vegetación a fin de incluir el flujo de aire al interior del edificio y principalmente la zona habitable, creando movimientos directos
y acelerados, básicamente lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? De tratar de dirigir el aire hacia el interior de algún espacio. Y esto de movimientos directos y acelerados, pues eso, el embudo que les decía que está dirigiendo un espacio grande, un caudal mayor, y tratar de pasarlo por una rendija más pequeña, hace que se aumente la velocidad de ese flujo, ¿no? Porque tenemos, digamos, un 100% de aire que tiene que pasar por un único espacio más pequeño, así que naturalmente se acelera ese viento. Y dice aquí, durante el periodo de calentamiento podemos utilizar la vegetación como barrera contra el viento frío. Es la otra forma que les mostraba, así como si fuera un conito, para que la vegetación permita que el viento se dirija hacia otros lados y que no esté ingresando cuando hace frío. Otra función de los vegetales es la humidificación del aire, ya que la vegetación despide vapor de agua a través de su follaje debido a la transpiración fisiológica. Este aumento de humedad en el ambiente traerá consecuentemente una disminución sensible de la temperatura. También podemos utilizar la vegetación como elemento vivo de control solar, obstruyendo la radiación en verano y dejándola pasar en invierno. Ok, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, tiene este ejemplo. De hecho, ahorita les voy a mostrar unas imágenes más. Este es unos diagramitas ahí de algo que sucede en un edificio en Alemania, en el Commerzbank. Ahorita les voy a mostrar más ejemplos de este mismo edificio que está interesante. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que además de ser como un bloqueo de los rayos solares directos, pues porque están ocupando espacio, por lo tanto están reteniendo la radiación solar directa. Además de eso, la vegetación funciona para humidificar el ambiente, pues porque está expidiendo humedad, está expidiendo agua, básicamente, vapor de agua. Entonces, es como si fuera un cooler natural. Estábamos viendo en la clase pasada que dentro de las estrategias se encuentra el utilizar el enfriamiento evaporativo como el cooler o el aerocooler, ¿no? Donde se tiene un panel, que puede ser un panel como de paja o de cartón que está humedecido. Entonces, por este panel pasa el viento a través de eso, lo cual el de este panel humedecido hace que disminuya la temperatura del aire que está circulando a través de esto. Entonces, un elemento natural que genera algo similar porque está despidiendo agua y humedad, pues es la vegetación. Entonces, por eso es que la vegetación, si ustedes miden la temperatura de la vegetación y la comparan con la temperatura del concreto, van a ver que tiene bastantes grados menos de temperatura, ¿no? Entonces, retiene menos la temperatura la vegetación y además está humidificando, de manera que así como si fuera el panel del cooler que está pasando a través de eso y disminuye la temperatura, bueno, pues en vez de ser un panel es un espacio, sino toda la planta. Entonces, está pasando el aire a través de esto y se está humidificando, y con eso está disminuyendo la temperatura que ingresa a través de esto hacia el interior de los edificios. Y bueno, lo de la obstrucción solar, que lo mencionaba, que ingresa cierta cantidad de radiación solar al interior, pero pues está ocupando espacio y se proyectan sombras dentro de estos espacios, ¿no? Ahorita les voy a mostrar unas imágenes más de qué tantas cosas tiene este edificio para el control de temperaturas y el confort térmico. Y bueno, aquí vienen otras estrategias y diseños que se hacen ya pensando en ventilación en arquitectura. Dice aquí, estudiando la arquitectura vernácula encontramos cómo el ser humano ha encontrado formas ingeniosas para manejar el viento. En todas sus variantes, el principio utilizado es el mismo: aprovechar las fuerzas y presiones del viento para dirigirlo de manera controlada al interior del edificio. Por ejemplo, en climas cálidos secos, como es el caso de Hermosillo, en climas cálidos secos, donde es necesario captar el viento y enfriarlo antes de introducirlo a las edificaciones, el hombre diseñó torres eólicas. Por ejemplo, aquí está esta torre eólica de aquí. En Medio Oriente encontramos gran variedad de torres
de inyección o succión, unidireccionales o multidireccionales, aisladas o adosadas al edificio, conductos enterrados con y sin humidificación, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos estas torres eólicas, torres de ventilación, y menciona que hay algunas que son de succión y otras que son de inyección. Es decir, inyección es que está la torre adosada ahí al edificio, entonces por esa torre está ingresando aire y lo mete al interior del edificio. La otra opción es que si el edificio ya se está calentando naturalmente con el sol, entonces está chupando ese aire caliente interior y lo está sacando hacia el exterior para tratar de favorecer un cambio y una circulación del viento. Pero bueno, no solamente estas estrategias son algunas de las cosas que se han utilizado. Aquí en la región, cosas que se han hecho que ya no se hacen, van desde los materiales con los que se construyen, las técnicas de construcción y también incluso hasta las alturas de las edificaciones. Si han tenido la oportunidad de ver construcciones viejitas, construcciones antiguas que eran hechas con muros de adobe. Y pueden ver, además de que utilizaban adobe, que es un material bastante, digamos, como con propiedades térmicas para disminuir las temperaturas y demás. Estos muros no eran los muros así, el clásico de 14, 15 centímetros, eran como de 30, 40. ¿Por qué? Pues porque esto generaba que fuera como un aislante natural de la temperatura exterior hacia el interior. Además de eso, ¿qué se hacía? Que se tenían por lo regular techos bastante altos, en vez de ahorita el estándar anda por ahí de 340, perdón, ya ando todo mal. 2 metros con 40 centímetros, 2,50, 3 metros cuando mucho, pensando en casas, ¿no? 2,50, 3 metros cuando mucho. Esto causa que no se estratifique la temperatura del aire de manera suficiente. Por eso es que anteriormente lo que sucedía es que los edificios tenían, las casas tenían una altura más grande para que el aire se estratificara de manera natural. Naturalmente el aire fresco, el aire frío tiende a quedarse abajo y el aire caliente tiende a subir. Entonces, cuando se tenían techos más amplios, lo que hacía es que el aire se estratificaba, se separaba, digamos, lo caliente arriba y lo frío abajo, y pues como estamos por la gravedad, estamos abajo, entonces se mantenía el aire frío en el espacio donde la gente estaba habitando y el aire caliente se separaba y se subía. Por aquí tenía o era una diapositiva más. Bueno, más o menos como esto. Miren, voy a acercar. Incluso más adelante tengo unas diapositivas con esa información, pero bueno, vean esto, ¿no? Que tiene las flechitas con azul abajo y con rojo arriba. ¿Por qué? Pues porque esto, naturalmente el aire frío tiende a quedarse abajo y el aire caliente tiende a subir. Entonces, si este espacio tuviera una altura mayor, esa estratificación se generaría pues como más incrementada, por lo tanto se separa la temperatura y se pueden necesitar menos elementos artificiales, ¿no? Ahorita que todo lo queremos rapidito y gastar poco y demás, entonces se construyen techos más chaparritos. ¿Por qué? Pues porque si estamos construyendo techos con una mayor altura, se tiende a necesitar una más inversión económica, pues porque es más material de construcción y demás. Pero como estamos queriendo acelerar todos los procesos y demás, decimos, ay, no, a la fregada, yo no quiero andar con esas cosas, mejor un aparato de estas chingaderas y ya en 5 minutitos ya va a estar frío el espacio. Pero pues antes no se construía así, ¿no? Antes no había energía eléctrica, o a lo mejor había energía eléctrica, pero no existían los aparatos de aire acondicionado, y lo que hacían es que
quienes construían tenían que generar algunas estrategias para favorecer la habitabilidad y favorecer el confort de sus ocupantes dentro de los espacios interiores. Y no solamente, sí, pues, y no solamente hablando de lugares así que el Medio Oriente y lugares así, simplemente aquí en nuestra región se construía de manera más sustentable y de manera más confortable a pesar de tener estas altas temperaturas, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando, estoy escuchando como un pitidito por ahí, porfa, para que apaguen el micrófono, please. Entonces, hablando de climas cálidos secos, ¿qué sucede con climas cálidos húmedos? Bueno, en los climas cálidos húmedos es necesario aprovechar al máximo la ventilación. En estos climas el viento no es tan caluroso, por lo que se puede introducir de manera directa sin necesidad de pre-enfriamiento. De este modo, la vivienda es totalmente permeable al viento. La ventilación se logra a través de todos los elementos constructivos, muros, cubiertas y bajo el piso. Entonces, ¿qué sucede? En esto otro de aquí estábamos utilizando vegetación, estábamos utilizando humidificación, menciona por aquí. También aquí utiliza vegetación para humidificar el aire, para disminuir las temperaturas. Sin embargo, en lugares donde el clima ya es húmedo, no se necesita humidificar más el aire. Lo que se necesita es generar una mayor ventilación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pueden generar algunas estrategias como estas en las cuales simplemente permite que pase el aire, así que puede haber aberturas de un lado, incluso en los espacios interiores donde no haya aberturas, donde no haya ventanas hacia el exterior, se pueden generar algunas aberturas interiores para que esté el viento circulando por el interior y eventualmente tenga una abertura por la cual pueda circular hacia afuera, ¿no? En otros espacios en los cuales se pueda generar algo como esto, se podría hacer, es parecido como esta chimenea o como estas torres eólicas, ¿no? Ahorita les voy a decir de unas cosas de chimeneas de viento. Bueno, se tienen como unos espacios así que ingresa el aire del exterior y está enfriando los espacios interiores, pero al mismo tiempo que está enfriando los espacios interiores, está como que reteniendo el calor. Es decir, el viento que viene frío nos está quitando el calor y se está llevando el calor, no lo está desapareciendo así inexplicablemente, se está llevando el calor y pues hay que tratar de expulsar ese aire que ya se calentó. Entonces, una de las estrategias es utilizar algún espacio como este, en el cual, como el aire caliente tiende a subir de manera natural, entonces tratar de dirigir el aire hacia estos espacios que expulsan el aire, pues simplemente por el diferencial de temperatura y de presión, ¿no? En los espacios en los cuales no hay circulación del interior, por ejemplo, aquí nomás tiene una sola abertura, entonces puede entrar el aire más fresco por abajo y pues está enfriando un poco y se está llevando el aire caliente, se expulsa hacia el exterior a través de la misma abertura. Es preferible utilizar algo como esto de ventilación cruzada, pero en los espacios donde esté cerrado, pues más o menos funciona así, ¿no? Y se puede tratar de tener alguna abertura superior y alguna abertura inferior, en lo cual pase el aire frío por abajo y se expulse el aire el aire caliente por arriba. Imagínense, por ejemplo, en este de aquí, ¿qué sucedería si los malls, aquí en Hermosillo, no, creo que todavía no hay malls de varios pisos, pero si van, por ejemplo, a Phoenix, ya hay algunos malls que son de 2, 3 pisos y no es que más. Y ahí pueden ver que tienen como algunos espacios interiores entre los pasillos y demás. Tiene así como que unos espacios de doble, triple altura. Y podría ser algo como esto, por ejemplo, ¿no? Y pensando que pueda circular desde el exterior el aire para favorecer la ventilación. Y en estos espacios de doble, triple altura se pueda utilizar
para expulsar el aire hacia afuera, ¿no? Son algunas de las estrategias que se podrían utilizar. También estamos hablando hace ratito que el viento no es únicamente de atraerlo y sí, dame la mayor ventilación que se pueda. Dependiendo, hay en climas fríos en donde se tiene que tratar de evitar eso. Dice aquí, en los climas fríos es indispensable evitar al máximo la ventilación, lograr el aislamiento y la protección. El iglú es un buen ejemplo del control de viento en los climas fríos, en donde su forma semiesférica ayuda a controlar la temperatura. Con dicho cuerpo geométrico, el iglú ofrece un mayor volumen con una menor superficie y con ello una menor exposición al ambiente. Bueno, si vemos iglús, bueno, imágenes de iglús, normalmente vemos este espacio que está aquí afuera, pero en realidad en el interior tiene como más espacio, está así como subterráneo y demás. Esta forma ayuda a que se disperse de manera más sencilla el viento sin que esté ingresando a los espacios. Y además de que está construido con estos bloques de hielo, pues el hielo pues obviamente está frío, ¿no? Entonces hay que aislar de alguna manera. Para esto se pueden utilizar algunas pieles, formar estas cámaras de aire para aislar la temperatura tanto del exterior como de los bloques que están helados, congelados literalmente, con el aire interior para que pueda tener una temperatura agradable, ¿no? Tiene obviamente algunas aberturas para favorecer la ventilación, hablando de la calidad del aire y demás. ¿Y qué sucede? Que se puede generar un diferencial de temperaturas entre el interior, el exterior, los materiales y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, los materiales podrían estar alrededor de los 0 grados, lo cual suena muy frío, pero en realidad el aire exterior podría, en donde se construyen estas formas de edificación, el aire exterior podría estar menos 30, menos 20, menos 40, así. Entonces, el pasar del menos 30 al 0, pues ya es una bastante ayuda, ¿no? Y además de eso, las temperaturas interiores pues se pueden tener por estos mismos mecanismos de aislamiento. Incluso el aire interior podría estar en una temperatura aún más confortable. Y bueno, les mencionaba ahorita sobre los mecanismos de transferencia de calor. Estos principalmente son 3, que sería la radiación, la conducción y la convección. La convección sucede en los fluidos como el agua, el aire, pero especialmente estamos hablando de la ventilación, así que hablamos del aire, ¿no? Entonces, estos 3 mecanismos de transferencia de calor, el como más importante sería, o el más fuerte, digamos, sería la radiación, que es provocada por el sol en este caso. El sol no es el único mecanismo que puede generar radiación de calor. Hay cuestiones, no sé, hay mecanismos artificiales y demás que si ya están manteniendo calor, pueden irradiar ese calor hacia afuera, ¿no? Pero bueno, digamos, el más potente sería el sol. El otro sería la conducción. La conducción es el paso de calor de un material a otro. Por ejemplo, aquí tengo una tacita de té. Ya tenía una tacita de café, pero ya me la acabé. Entonces vamos a utilizar esta tacita de té. En esta taza pues tiene un fluido. Este fluido, recordemos, sucede esto, convección. En este fluido pues el líquido en este caso está moviéndose. ¿Por qué? Pues porque hay diferencias de temperaturas entre la superficie del fluido, porque la superficie del fluido se ve influenciado con el aire del ambiente, y diferencial de temperatura con el resto que sucede acá abajo, ¿no? Entonces está sucediendo transferencia de calor por convección en el fluido. Además de eso, está sucediendo transferencia de calor por conducción, porque el líquido en contacto con la taza está generando, le está pasando calor el líquido a la taza, así que se calienta la taza. Además, si yo toco la taza está caliente y me está transfiriendo calor hacia mi mano. Entonces está sucediendo conducción de calor del líquido hacia la taza y de la taza hacia mi mano. ¿Okay?
Y aquí, por ejemplo, voy a aprovechar este cortecito que aparece aquí para decirlo de la estratificación del aire. Les comentaba, bueno, voy a poner aquí una figura humana, a ver qué tan chueca me sale, ¿no? Uy, está bien cabezón. Aquí está una personita. Imaginen que eso es una persona. Entonces, ¿qué sucede? Vean el colorcito que aparece por acá, ¿no? Hay cierto colorcito que ya empieza a ser rojito, así que ya no tiene temperatura tan agradable en esos espacios. A ver, le voy a poner de color, vale, azulito. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ponerlo a la mitad. La mitad hay aire que está más fresco y la otra mitad hay aire que está más caliente, pues simplemente porque pues, nos está radiando el sol y se está calentando el aire de acá arriba. Entonces, algo así sucede en todas nuestras edificaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasaba antes cuando teníamos las construcciones con techos más altos? Entonces, ¿qué sucede? Voy a poner esto así. Entonces, si las construcciones tenían los techos más altos, y voy a poner aquí un muro que está más arriba, otro muro más arribota, y el techito también, así. Entonces, lo que sucede es que la estratificación del aire, lo voy a poner también mitad y mitad, ¿no? Entonces, el aire fresco se está estratificando en la parte de abajo y el aire cálido se está estratificando en la parte de arriba. Entonces, vean el nivel en el cual queda la estatura, digamos, de una persona. Se mantiene en el estrato de aire que está más fresco y no en el estrato de aire que está más cálido. Por eso es que esto es uno de los mecanismos que se utilizaban anteriormente, hace años, aquí mismo en nuestra región, para tratar de controlar las temperaturas cuando no existían aparatos de aire acondicionado. A ver, voy a borrar estas cosillas. Ya quedó. Ok, y luego también por aquí está este otro ejemplo en el cual, así como les mencionaba, así como este elemento que tiene aquí en medio, algo aquí tiene más o menos, ¿no? No tiene divisiones aquí al interior, pero sí tiene este flujo de aire en el cual entra más fresco y como en los espacios interiores, pues el edificio se está calentando, ¿no? Los materiales del edificio se están calentando naturalmente con el sol y además las personas estamos generando calor y luego nuestros aparatos y las cosas que utilizamos también generan más calor, entonces el aire interior se está calentando y ese aire interior lo podemos dirigir hacia arriba para expulsarlo, ¿no? Y con esto que esté fluyendo aire fresco, entra, se está calentando y se expulsa hacia afuera. Ahora vamos a ver sobre ventilación por inducción solar. Dice, este método se basa en el calentamiento de una parte del edificio por irradiación solar resultante de un diferencial de temperatura mayor, por lo tanto el flujo de aire se acelera. Esta estrategia incluye la chimenea solar y el muro trompe. ¿A qué se refiere esto? Que debido a que estamos favoreciendo que un elemento constructivo se caliente y que ese elemento constructivo caliente el aire, por lo tanto, como sabemos que al calentarse el aire tiende a subir, podemos hacer que ese aire caliente se expulse o si lo queremos, si hace frío y queremos aprovechar el aire caliente que estamos creando, digamos, con estas estrategias, la podemos ingresar. Ahorita les explico bien eso. Dice, la chimenea solar es una columna que utiliza energía solar para incrementar la ventilación natural a través del edificio. En su forma más simple, la chimenea solar consiste de una chimenea pintada de negro. Aquí está hablando de chimeneas y demás, pero pues tampoco puede ser una chimenea normalita de una casa, ¿no? ¿Por qué? Porque las chimeneas normales de casa son para
para calentar artificialmente, aunque se esté utilizando fuego, calentando leña, calentando carbón y demás, digamos, es algo que se está haciendo artificialmente para calentar, y además de eso, en su interior, dentro de la columna esta, no está vacía, en realidad tiene como unas trampas y cosas así, para que no se esté ingresando aire de afuera hacia adentro, sino que está hecha para sacar el aire. Y además, si esta chimenea se ha estado utilizando, pues por dentro va a estar llena de hollín, que es como polvito negro, ¿no? Entonces, si se está queriendo ventilar utilizando esta chimenea, pues lo que va a causar es que este hollín lo podemos estar respirando eventualmente, lo cual no es apropiado. Pero entonces se pueden hacer una construcción especial de esta chimenea, de viento, para favorecer el cambio de la ventilación. Y dice esto de estar pintada de negro, ¿por qué? Pues porque como utiliza, para favorecer la ventilación, utiliza la acumulación de temperatura, el color negro en las superficies genera que se retenga más la temperatura, lo cual puede ser que funcione mejor. Dice aquí, durante el día la energía solar calienta la chimenea y el aire contenido en ella, creando una corriente de aire en ascenso. La succión creada en la base de la chimenea puede ser utilizada para ventilar y enfriar el edificio. Entonces, lo que hace es que utiliza el calor del sol para enfriar el edificio. Está curioso, ¿no? Ahorita les voy a enseñar bien con esto de aquí. Dice, el uso de una chimenea solar puede beneficiar la ventilación y el enfriamiento pasivo de los edificios, ayudando a reducir el consumo de energía, emisiones de dióxido de carbono y la contaminación general del aire interior. Bueno, entonces aquí, y además de la chimenea solar, este es el edificio, ahí, spoiler, también habla del moro trombe, ¿no? Entonces aquí tengo el enfriamiento con la chimenea solar y la calefacción con el moro trombe. Entonces, para que vean cuáles son las similitudes y diferencias entre los dos. En los dos, ¿qué sucede? Se tiene un elemento que está en un extremo del edificio, aquí está en un extremo, acá está en otro extremo, y está utilizando el calor del sol para favorecer una circulación del aire y con eso la mejora de la temperatura, la regulación de la temperatura. La diferencia es que en la chimenea solar lo que tiene es que utiliza el calor para expulsar el aire. Si se fijan, aquí tiene una abertura hacia el exterior. En este caso, tiene una abertura hacia el interior. En la chimenea solar está adosada por fuera porque está queriendo aislar y sacar el aire caliente. Y en este caso, en el muro trombe, está por dentro porque está queriendo aprovechar ese calor. Entonces, en la chimenea solar se está calentando este aditamento, digamos, incluso aquí lo menciona que puede estar pintada en negro para que se acumule más la temperatura y esté expulsando el aire ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le voy a poner aquí los colorcitos también. Puede estar ingresando el viento por acá y a través de esto se favorece, así como un popote, ¿no? Aquí tengo, miren, el succionar el fluido, en este caso es el viento, así que está pasando el viento, ingresa hacia el interior de la edificación y en esta chimenea solar se está creando la acumulación del calor por el sol. Entonces, como se está calentando este muro, pues naturalmente este aire también se está calentando y de manera natural tiende a salir y por esta abertura exterior se expulsa. Por otro lado, en el muro trombe lo que está haciendo es que en vez de que tenga una abertura hacia el exterior, tiene una abertura hacia el interior y este muro trombe está dispuesto dentro del edificio, ¿no? Este muro trombe puede ser una masa térmica de algún material que retenga el calor. Puede ser ladrillo, puede ser, no sé, a lo mejor un bloque, puede ser incluso tierra acumulada o incluso puede ser, hay algunos que hacen muros trombe utilizando
¿cómo se llaman? Como algunos botes de agua, así como, pero grandes, ¿no? Entonces utilizan estos como tambos de agua, porque el agua es un material que retiene bastante bien el calor durante mucho tiempo. Entonces, pero bueno, puede ser algún material, algo que esté generando como cierta masa térmica, de modo que el sol está pasando a través de esto. Tiene aquí un cristal. ¿Por qué? Porque el cristal permite el ingreso de la radiación solar, pero genera una barrera por aquí para que en este espacio se esté reteniendo la temperatura, ¿no? Imagínense así como en un invernadero, en el cual, un invernadero, si han ido a alguno, se siente como que bastante calientito, ¿no? Entonces eso es porque digamos, la radiación solar se está manteniendo al interior de ese espacio. Y pues además de esto, se genera un aprovechamiento mayor del calor por dos formas. Por un lado, este muro, esta masa térmica del muro trombe, está acumulando calor, por lo tanto también ese calor que se está acumulando se está irradiando hacia el interior, es decir, se acumula el calor en el muro y ese calor se está irradiando hacia el interior del cuarto, así como aparecen estas flechitas de acá. Por otro lado, como existe aquí una brecha de aire, entra el aire por ahí abajo. ¿Por qué? Pues porque naturalmente, repito, el aire frío tiende a mantenerse abajo. Entonces, como hay aire frío abajo, está ingresando por esa brecha que hay por ahí y al encontrarse con este espacio a manera de invernadero aquí, se está calentando con el sol y también con el calor que despide el muro trombe, esa masa térmica, se está calentando el aire, va subiendo el aire, calentándose, subiendo el aire, calentándose, y eventualmente por esta otra brecha que existe acá arriba, está saliendo expulsado al interior el aire caliente. Entonces, esto va generando circulación de aire, se expulsa por este espacio, se expulsa hacia esta zona el aire frío y se está intercambiando por aire caliente en los espacios en los cuales necesitamos calefacción. ¿Ok? Voy a borrar estas cosillas. Y ahora pues les voy a mostrar este ejemplo de algunos elementos bioclimáticos que utilizan especialmente sobre el viento. En este edificio en Alemania, en Frankfurt, que se llama Commerzbank. Este es un edificio de un banco. Es commerce es comercio, bank es banco. Entonces es el banco de comercio, ¿no? Entonces, en estos espacios aquí pueden ver una planta arquitectónica en los cuales en ciertas alturas, en ciertos espacios, tienen una zona de vegetación, tienen unos jardines interiores en lo alto, ¿no? Entonces, en estos jardines, que son como este de acá, voy a acercar este de aquí. Aquí pueden ver que tiene estos acristalamientos, ¿no? Entonces, aunque por fuera no se vean los jardines, es porque está el acristalamiento y el jardín está aquí al interior. También en los pisos en los cuales no hay jardines, pues están como las oficinitas aquí, pero también tienen algunas estrategias, como se pueden ver acá. ¿Cómo son estas estrategias en los espacios en los cuales... Espera, me voy a regresar tantito. Les decía aquí de lo que sucede en estos jardines interiores, ¿no? Anteriormente les mostraba esa imagencita de lo que sucede aquí. Es esta de acá. Esto es lo que sucede en esos edificios en los cuales... Perdón, lo saqué sin querer. Estos elementos es lo que sucede en esos pisos en los cuales se tiene la vegetación, ¿no? Entonces, tiene, puntero láser. Tiene esta vegetación que está favoreciendo la humidificación del aire, el paso de la ventilación, la expulsión hacia arriba del aire que está caliente, y también ayuda a obstruir un poquito la ganancia térmica del sol, ¿no?
Entonces, todo esto está sucediendo en estos espacios. Y aquí pueden ver que tiene aquí como un espacio vacío, que es a donde se dirige el aire caliente, ¿no? Se está expulsando hacia arriba. Además de esto, en los espacios en los cuales no están los jardines interiores, tienen algunas estrategias como estas, ¿no? Cuando se tiene ventilación natural y cuando se tiene ventilación mecánica. En los pisos donde, bueno, en todo sucede, pero en los momentos en los cuales están utilizando ventilación natural, aquí tienen unos vidrios que se abren. Si se fijan por aquí, este vidrio ya se cerró cuando usan ventilación mecánica. Cuando utilizan ventilación natural, se abre el cristal, se genera la apertura de estas brechas por aquí para que ingrese el aire fresco por acá, va pasando por el interior, se está recambiando, digamos, el aire interior, se está calentando pues por el mismo calor que generamos las personas, que generamos nuestros aparatos y también los materiales del edificio. Entonces, se está circulando de esta manera el aire interior, se va calentando y en estas aberturas por acá se está expulsando el aire que ya está caliente, ¿no? También tienen por aquí estos louvers, estas lamas de acá, que están favoreciendo que se disminuya el ingreso directo de radiación solar y ya pues está, digamos, más controladito. Y en los momentos en los cuales se utiliza ventilación mecánica, es decir, aire acondicionado, pues bueno, también tienen estos mismos louvers que incluso se pueden ampliar. Aquí llega como a cierto nivel para favorecer más ventilación, pero en este caso los pueden como ampliar la cantidad de protección solar. Y además de esto, pues tienen por aquí la entrada de la ventilación mecánica, ¿no? Digamos, el inyector del aire acondicionado y está ingresando el aire frío por aquí, se va calentando y ya. Eventualmente se va a expulsar hacia estos retornos del aire acondicionado, ¿no? Entonces, este es otro de las estrategias que se usan en el mismo espacio. Este es el mismo espacio cuando se utiliza ventilación natural y cuando se utiliza ventilación mecánica, es decir, aire acondicionado. Y ya casi estamos terminando, ya me quedan 10 minutitos, muy bien. Dice, la ventilación natural es una alternativa energéticamente eficiente para reducir el consumo de energía en edificios, alcanzando el confort térmico y manteniendo un ambiente interior saludable. Habitualmente el costo de energía en un edificio naturalmente ventilado es 40% menor a uno con aire acondicionado. Por lo tanto, la ventilación natural contribuye a la sustentabilidad ambiental. Entonces, vean esto, es muy importante, ¿no? Que dice que un edificio naturalmente ventilado y en general que utilice estrategias bioclimáticas para controlar las temperaturas y favorecer el confort, puede incluso tener un consumo de aire acondicionado que se reduce un 40%. Entonces, imagínense el reducir 40% el consumo de energía eléctrica en un edificio. Ahora imagínense un edificio del nivel de estos, ¿no? Reducir el consumo de energía 40% en un edificio de estos tamaños, pues es un montón. Dice aquí, la clave para una ventilación natural exitosa es que debe formar parte integral del diseño de un edificio. Y esto es súper importante, ¿no? Lo menos deseable es que llegue un cliente y le diga, ay, oiga, aquí fíjese que tengo aquí este edificio que ya está construyéndose, ya está todo diseñado, a ver qué le puede hacer para que esté más confortable. Eso no es lo apropiado. Lo apropiado es así como en este edificio. Imagínense, todas estas estrategias de ventilación natural, de control de insolación, hasta de los elementos como los cristales que tienen la facilidad de inclinarse, de ocultarse, de la vegetación, los jardines interiores, del movimiento de aire dentro de estas aberturas y demás. Todo eso está concebido
desde el diseño del edificio. Y eso es lo que va a hacer que sea más eficiente las propuestas que se están generando en comparación con si tienen un edificio que ya está construido y que dicen, ay, ayúdame a ver qué le puedes hacer porque hace mucho calor. Entonces, lo mejor es que desde un edificio, dentro de su diseño, se estén considerando todos estos parámetros de ventilación, de control del sol, tanto para ingresarlo como para detenerlo en caso de que sea necesario, ¿no? Y ya para finalizar, les pongo esta imagencita que me gustó mucho. Aquí para que vean, esto ni siquiera es un edificio grandotote, podría ser una casa o algo así. Y vean la cantidad de cosas que tiene. Por aquí está el solecito y está la proyección de los rayos solares en verano, la proyección de los rayos solares en invierno. Vean cómo en los espacios interiores en verano está completamente sombreado este espacio. Y en invierno sí se permite el ingreso de radiación solar al interior, ¿no? Entonces es algo que sí queremos, que en invierno sí entre el calor, la radiación solar, pero que en verano no. También, ¿qué más tiene? Algunos aleros que está como remetido hacia el interior, tiene protecciones solares, tiene ventilación cruzada, vean lo que está pasando de un espacio hacia otro. Tiene también estas formas como chimeneas térmicas, le dice aquí, ahorita lo veíamos como chimeneas eólicas. Tiene entrada de luz cenital, anteriormente habíamos hablado sobre la iluminación natural y sobre el uso de domos y de cosas similares para favorecer la iluminación natural. Tiene vegetación exterior que genera protección del sol. También tiene vegetación interior, como en estos patios interiores, ¿no? Para favorecer la humidificación del aire. Tiene algunas pérgolas que también favorecen la protección solar. Tienen ventilación cruzada, tienen más vegetación por aquí. Entonces, aquí pueden ver unos elementos bastante sencillos en un edificio que ni siquiera es un edificio muy grandote, es algo como más moderado, es algo más sencillo, pero se están utilizando diferentes estrategias para favorecer un mejor confort dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, digamos, esto es un ejemplo de algo deseable que queremos hacer, en los cuales se esté controlando el sol, se esté favoreciendo la ventilación cruzada, se esté pensando en qué se va a ubicar en dónde, pensando también en las orientaciones, todos estos elementos para favorecer que el diseño que se está generando provoque un mayor confort en sus usuarios. ¿Okay? Y ya con eso terminamos. No sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias, quejas, preguntas, no sé. ¿No? No, Está muy padre. padre la clase. Ok, muy bien. Bueno, gente, entonces ya para terminar, no tienen tarea mía por el fin de semana. Nos vemos el lunes y ya nomás vamos a tomarnos una fotito, porfa. Y se duerme esta noche. No se duerme. ¿O quieren que les deje más tarea? Bueno, entonces, a ver, se escucha mucho ruidito por ahí. Prendan sus camaritas, porfa, para tomarnos una foto y ya. Eres tú, a ver. Se escucha un chillido muy extraño, no sé qué pase con tu conexión. A la madre, Apaga tu te voy a micrófono. Wow, no sé qué sea, pero a la torre se escuchaba muy, muy feo tu micrófono. Bueno, y va, gente. Entonces, bueno, hay alguien que se conectó más tarde para ponerle asistencia. ¿Quiénes están aquí al final? Déjenme reviso. A ver, acomódate, ventanita. A ver. Andrea no está porque se le fue el internet. Ay, pobrecito. Hay una persona por ahí que está conectada sin nombre, quién sabe quién sea. Recuerden que sin nombre no sé quién es y no le puedo poner asistencia. Soy yo, Arqui. Eres tú. ¿Y eso que estás conectado? Ramón el Guatabampo.
Hay otro, ¿no? No, pero veo dos personas. O sea, hay dos conexiones que no tienen nombre. A ver, ¿dónde estás, Ramón? Pero yo tengo personas más. Bueno, si no quiere asistencia, muy su pedo. A ver, pues ahí va la fotito, ¿eh? Y antes de que vuelva a bostezar Clara por 20ª ocasión, a pesar de que ya casi es mediodía. A ver, ahí va, pues, 1, 2, 3. Listo. Entonces nos vemos el lunes. ¿Sale? Ok. Dale. Todo bien, Bye. Arce. Bye. Bye. Adiós.